Hola Pérez, soy Aitor. Mi pregunta es, ¿cuál es la meta de la ciencia genética? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Nos encanta la ciencia! Hola, me llamo Pérez Tupiñá y soy autor del libro El ladrón de cerebros. Resulta que hace un par de años la editorial me dijo que de una edición concreta del ladrón tenía 2000 ejemplares de excedencia y que, como era habitual, iba a pasar a destruirlos. Yo no sabía que esto era habitual y dije, me los podría quedar. Y dice, bueno, si pasas a buscarlos por el almacén son todo tuyos. Cosa que hice y después empecé a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo con 2000 libros? Y decidí ofrecerlos online y regalarlos gratuitamente a escuelas o profesores que quisieran hacer algún proyecto educativo con ellos. Recibí muchas solicitudes y al final envié más de 600 libros a 26 institutos de toda España que hicieron la mayoría proyectos muy bonitos. Uno en concreto, el Colegio Público Nuestra Señora de la Antigua, en Murcia, los alumnos hicieron una cosa que me encantó. Se leyeron el libro y me enviaron por vídeo preguntas que les había sugerido la lectura. Yo lo recibí cuando estaba en Washington, D.C. y me grabé un vídeo también dando las respuestas y enviándoselas. Y nada, y ahora he hecho un pequeño montaje que me gustaría compartir con vosotros, bueno, y también con ellos. La primera pregunta la hace Olga, de 11 años, y dice, claro, si la Luna me explicas que se formó por la colisión de un gran asteroide sobre la Tierra, entonces ¿cómo se formó la Tierra, no? Hola Pérez, me llamo Olga, tengo 11 años, en clase no hemos leído tu libro y la verdad es que nos ha encantado, pero yo tenía una pregunta para ti. Si la Luna se formó como un meteorito se chocó contra la Tierra no se deformó. Perfecto. Tenemos que imaginar, hace miles y miles de millones de años, el sistema solar no existían los planetas todavía, era el Sol estaba, pero había como un disco de materiales, de polvo, de pequeños meteoritos, de gases, que estaba todo este disco girando alrededor del Sol, en una órbita plana, ¿vale? Entonces, pequeños fragmentos de meteoritos se fueron aglutinando, fueron haciendo un poquito más grandes, y a medida que se hacían un poco más grandes, pues bueno, cambiaba su velocidad, iban chocando con otros, iban creciendo, iban aglutinándose todos los materiales. Así es como se formaron los planetas. Los materiales iban creciendo, iban teniendo más gravedad y por tanto atrayendo también a los que estaban por sus lados, y así es como se llegó, pues, durante millones de años a formar los planetas, incluido la Tierra. Luego los planetas se movían de sitio, pero esto ya es otra historia. Y es cierto que el planeta, en sus primeras etapas, era como si fuera lava, era prácticamente líquido, estaba a una temperatura enorme y si chocó un meteorito enorme que expulsó una parte de materiales y que se quedaron orbitando alrededor del planeta, y esto formó la Luna, y eso se sabe por bueno, los astronautas que han ido a la Luna y han recogido muestras, comparan los materiales y ven que sí que coincide con lo que era la Tierra primigenia, ¿no? Entonces, siguiente pregunta, Pablo, de 11 años, me pregunta... Hola Pérez, me llamo Pablo Ruiz Morales y tengo 11 años, me ha encantado tu libro. Me gustaría preguntarte cómo puede entrar un parásito al cerebro de una hormiga. ¿Cómo entra un parásito en el cerebro de una hormiga? Y se refiere, imagino, a los parásitos cuando hablo en un capítulo de que ese parásito está en el cuerpo de las vacas porque se reproduce en el cuerpo de las vacas, lo echa por las heces, y las heces cuando van las hormigas, cuando contactan con las heces, comen materiales y entre ellos entra el parásito en la sangre, lo digiere, entra en la sangre y puede llegar al cerebro. Es verdad que los animales tienen una barrera hematoencefálica que bloquea algunas sustancias para que no entren al cerebro, pero a veces parásitos, bacterias pueden superarla. Y cuando el parásito está en el cerebro de las hormigas, sí que segrega unas sustancias que cambian el comportamiento realmente y hace que suban hasta la parte de arriba de la hierba para que la vaca los coma y vuelva a empezar el ciclo. O sea, realmente los parásitos pueden cambiar el comportamiento de sus huéspedes. Es fascinante el mundo de los parásitos. De hecho, Alejandro pregunta si los científicos podrían llegar a crear un parásito que controlara la mente humana. Hola Pérez, soy Alejandro, tengo 12 años, me ha gustado mucho tu libro, me ha parecido muy interesante y me gustaría hacerte una pregunta. Si existe un parásito que puede manipular la mente de la hormiga y de los cangrejos, también podría haber un científico que alterara, que lo hiciera evolucionar para controlar la mente humana a ese parásito. Claro, la respuesta es que sí podrían, lo que pasa es que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque nadie les va a apoyar. O sea, la ciencia es cara.
Este es un mensaje sí general, no solo para el tema de los parásitos. O sea, la ciencia puede hacer muchas cosas, pero requiere mucho tiempo, mucha colaboración entre científicos y mucho dinero. Entonces, no creo que haya ningún gobierno, ninguna institución que en secreto pueda llegar a emprender una tarea tan grande como llegar a construir, bueno, a diseñar parásitos que llegaran a manipular de manera precisa el comportamiento humano, pero de poder es posible. Hola Pere, me llamo Ángela, tengo 11 años. En clase hemos leído tu libro. A mí lo que más me ha gustado ha sido el cambio climático en los corales. Tengo una pregunta. ¿Con quién te gustaría volver a reunirte de todas las personas que conociste en Harvard? Hay muchos, o sea, podría ser Robert Sapolsky, que me encanta, o la Lisa Randall, la cosmóloga, o Dan Ariely en temas de cómo nos engaña el cerebro. Pero antes estaba pensando cuando he visto el vídeo y hay uno que se llama John Holdren. John Holdren no es muy conocido, pero es actualmente el asesor científico de Obama. Yo cuando le conocí, él era un defensor acérrimo de que teníamos que luchar de manera muy fuerte contra el cambio climático. O sea, estaba convencidísimo. Bueno, lleva 7 años ya con Obama y me gustaría verle a ver cómo ha evolucionado su pensamiento y qué piensa de la relación del cambio climático con la política. Pero habría muchos que me gustaría ver, sería una lista interminable. De todas formas, pues siempre casi preferiría conocer de nuevo. Hola Pérez, soy Isa, tengo 11 años, tu libro es muy interesante y tenía una pregunta. Con lo que has hecho de gusanos de 8 cabezas, ¿se puede hacer con los humanos? No. O sea, el gusano de 8 cabezas es un gusano que se llama planaria. Las planarias son gusanos muy pequeñitos que tienen una enorme capacidad de regeneración. Entonces tú puedes cortarlos por la mitad y de donde estaba la cola saldrá otra cola y de donde estaba la cabeza saldrá otra cabeza. Obviamente, si cortas por la mitad salen 2 individuos. De hecho, si manipulas unos genes, porque ¿cómo sabe la mitad del gusano que de un lado tiene que salir una cola y del otro tiene que salir una cabeza? Estos son genes que regulan la simetría corporal, ¿no? Entonces, si tú manipulas estos genes, que es lo que han hecho en un laboratorio del MIT, puedes llegar a cortar trocitos del gusano hasta que salgan 8 cabezas. ¿Se puede hacer esto con humanos? No, no solo porque las cabezas humanas son más complejas, sino porque no tenemos esta capacidad de regeneración nosotros. Sí la tienen los gusanos, sí la tienen los lagartos cuando les cortas la cola y puede salir una cola. Si tú te cortas un dedo, no saldrá un dedo, ¿vale? Entonces, la investigación científica es entender justo qué es lo que sí tienen activado estos animales y no tenemos nosotros, para ver si algunos de nuestros órganos se podrían llegar a regenerar. El hígado, si se regenera fácilmente, si se regenera y se podría ver todo el tema de la medicina regenerativa, ¿no? Qué células madre están activas y qué no. Hola Pérez, me llamo Mario, tengo 11 años, hemos leído tu libro y tengo unas curiosidades sobre él. ¿Por qué en el pulmón del mundo, en el Amazonas, se están talando los árboles y no se repueblan? Perfecto. Bueno, ¿por qué? Por minería, por extracción de petróleo, por madera y sobre todo por agricultura. Esta es la respuesta directa. ¿Se debería controlar? Un poco qué es lo que intenta plantear. Absolutamente. O sea, debemos tener un modelo sostenible. Lo que pasa es que es delicado porque cuando hablas con estos países, Brasil es el que tiene el 90% del Amazonas, pero también Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, dicen, oye, Estados Unidos y Europa, que ahora defendéis mucho la naturaleza, durante mucho tiempo habéis estado explotándola y gracias a esto habéis tenido un desarrollo. Nosotros también nos lo merecemos. Entonces, yo creo que un mensaje importante es que si la naturaleza es un bien de todos, no les podemos exigir tan fácilmente que la protejan sin apoyarles a que lo hagan. Entonces, se les tiene que apoyar económicamente, con recursos, de muchas maneras, con vigilancia, para que sí protejan el Amazonas, que es realmente un lugar espectacular. Yo he estado un par de veces y a veces digo que es más fascinante que el universo. O sea, si fijas en el Amazonas, imagínate que es todo esto, un pequeño río, solo conocemos un 1%. No, hay pedazos enteros del Amazonas, kilómetros y kilómetros cuadrados, que nunca ha habido un ser humano ahí pisándolo, porque es imposible llegar hasta tan lejos. Está prácticamente inexplorado y es una riqueza enorme en nuestro propio planeta, ¿no? Olé, de 11 años. Hola Pérez,
Me llamo Ley y tengo 11 años y me ha encantado tu libro El ladrón de cerebros. Tengo una pregunta para ti. ¿Con cuántos años quisiste estudiar ciencia y periodismo? O sea, ciencia desde el instituto, yo era de ciencias, ¿vale? La física, no tanto las matemáticas, pero sí la química. Y bueno, decidí estudiar química y después bioquímica, que me gustó muchísimo. El interés por el periodismo, yo no he estudiado periodismo, he hecho algunos cursos. Nació después cuando me di cuenta que me gustaba tanto la ciencia que no podía dedicarme solo a una cosita concreta, que en el doctorado que empecé eran los polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa. Entonces, digamos que fue la comunicación de la ciencia, apareció como vocación después y no llegué a estudiar, pero sí a formarme con cursos específicos de escritura periodística o de temas audiovisuales y todo eso. Hola Pere, me llamo Serena Paula, me ha encantado tu libro, es chulísimo. Y quería hacerte una pregunta, que cómo nuestro propio cerebro nos puede engañar. Para nuestro bien. O sea, el cerebro no quiere que sepamos la verdad, lo que quiere es que sobrevivamos. O sea, entonces, todo el tema de las ilusiones ópticas, todo el tema del autoengaño, todo el tema de valorar diferentemente los riesgos, piensa que si tú vas por la selva y ves un palo, es bastante frecuente en el suelo que puedas pensar que es una serpiente, porque esto es bueno, te pone alerta. Si fuera al revés, si vieras una serpiente y pensaras que fuera un palo, estarías a más riesgo, ¿no? El cerebro no está hecho para buscar la verdad, sino para sobrevivir, y a veces en eso le toca engañarnos, o sea, nos engaña en las primeras impresiones a veces, nos engaña cuando pensamos de manera racional, o sea, cuando intervienen unas emociones diferentes a nuestros juicios racionales. Y esto es muy bonito porque, bueno, a mí me encanta la parte de psicología y en el libro explico muchos casos. Pero lo hace para nuestro bien. Hola Pérez, soy Aitor y quería expresarte que nos ha encantado mucho tu libro, nos ha encantado poder leerlo en clase todos juntos y quería, porque nos ha expresado la ciencia desde varios puntos. También quería preguntarte si no crees que los gobiernos deberían centrarse un poco más en los temas medioambientales, en salvar la tierra, en vez de en las crisis económicas, la economía, etcétera, aunque sea importante también. ¿Deberían preocuparse más los gobiernos de temas medioambientales? Sí, lo he contestado antes, y yo creo que ya saben que lo tienen que hacer. O sea que este siglo XXI no pueden esconder más la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. El tema del cambio climático, sin duda, pero muchas otras cosas, temas de contaminación. Pensemos que hay una explosión demográfica, vamos a ser pronto 9.000 millones de personas, pero no solo vamos a ser más en números, sino que muchos de estos van a querer tener un nivel de vida alto, y lo merecen, un nivel de vida alto que lleguen a consumir, quizás no tanto como consumen los locos de Estados Unidos, pero Europa estamos no tanto, pero también cercanos, pero sí quieren llegar a tener un nivel de vida alto y consumir todo lo que nosotros estamos consumiendo. Esto es insostenible. Con el modelo energético que tenemos actual y con la manera como gastamos y no reciclamos los bienes, es insostenible. Es verdad que individualmente podemos hacer mucho, pero los gobiernos tienen que hacer. O sea, es algo tan grande que no podemos dejarlo en responsabilidad de las personas. O sea, tienen que los gobiernos poner todas las medidas posibles para hacerlo. Y yo me muevo un poco, sobre todo aquí en Washington, con legisladores y con organismos internacionales y de desarrollo, y todos son conscientes de que la sostenibilidad es clave para el futuro del planeta y de nosotros, pero del planeta también. Hola Pere, me llamo José Manuel. Yo pienso que eres un científico brillante. Tengo una pregunta. ¿Por qué decidiste hacer ese libro, El ladrón de cerebros? La verdad es que me ha encantado. Es muy interesante y tiene muchas cosas que ni siquiera lo sabía. Como el gusano de 8 cabezas. Es impresionante. Te quiero preguntar una cosa que descubrí hace poco que yo no sabía que existiese. El cosis es una cola que tuvieron los Homo sapiens, pero una cola larga que a los pasos de los años se fue
menguando hasta que ya no tuviésemos cola, pero se llama cosis. Pero yo no entiendo por qué tuvimos cola si no nos hace falta y ahora seguimos teniendo la cola. Sé que nos hace falta para amortiguar las caídas, pero yo creo que no hace falta. Porque dice el libro, dice por ilusión, o sea, bueno, a cada uno le hacen ilusión unas cosas, ¿no? Yo aprendí durante un tiempo, cuando trabajaba en el programa Redes de Eduard Punset y luego cuando tuve una beca en el MIT, aprendí mucha ciencia, tú quieres comunicarlo de muchas maneras y te gusta escribirla como en primera persona. Cuando le escribes a unos editores en periódicos, pues tienes que adaptarte un poco a lo que ellos quieren, ¿no? y a lo que quiere la publicación. Entonces yo quería explicarlo con mis propias palabras y tener un libro me hacía mucha ilusión. No sabía si lo iba a leer alguien y mira, ahora lo estáis leyendo vosotros. Es realmente muy, muy bonito. Pero me pregunta también, dice, oye, está intrigado, esto no aparece en el libro, pero en el coxis, ¿no? Que es como un vestigio de la cola que había en otros animales, y ¿por qué tenemos coxis si no nos hace falta para nada? Y es una muy buena pregunta y que tiene una clara respuesta. En evolución, en nuestro cuerpo, lo que no hace daño no tiene por qué eliminarse. Lo que no molesta se puede quedar. No vamos a perfeccionar el cuerpo eliminando cosas que están sin ningún problema. Entonces, los monos, los primates ya no, pero bueno, algunos primates, pero los monos tenían cola, la utilizaban para equilibrio por los árboles, la fueron perdiendo con el tiempo, pero se quedó el coxis. Y nosotros que tenemos antepasados comunes con los monos y venimos de los primates, pues todavía tenemos este vestigio, pero aunque no sirva para nada, la naturaleza no tiene motivos para eliminarlo. Si algún día molesta, pues si molesta me refiero a que impide la descendencia, dificulta la descendencia de algunos individuos, entonces con el tiempo se eliminará. Hola Pérez, me llamo Joaquín, me gustaría saber si en un futuro próximo hallaríamos vida en otro planeta. Me pregunta si hay vida en otros planetas y si podremos descubrirla. O sea, que hay vida en otros planetas, la comunidad científica está prácticamente convencida. Piensa que en astrofísica, uno de los grandes descubrimientos de los últimos años ha sido la acumulación de planetas que sabemos que existen, que se han observado en galaxias lejanas. O sea que antes del primero, creo que fue en 95 o 97, antes se suponía que había planetas fuera de nuestro sistema solar, pero no se podían observar. Ahora, midiendo lo que son tránsitos alrededor de la estrella y cambios en la luz que llega, dices, oye, aquí hay un pequeño cambio periódico en la luz que me llega de esta estrella. Esto es que hay un planeta, ¿no? Pues se han detectado y con el telescopio Kepler se ha observado que en prácticamente una de cada dos estrellas que ves en el cielo hay planetas. Muchos de estos son grandes, no son habitables, pero algunos están a una distancia de la Tierra que permite que haya agua líquida. Y son de un tamaño que permitiría las condiciones para que exista la vida como tal y como la conocemos. Entonces, de planetas de estos habrá muchísimos, no son los mayoritarios, pero de todas maneras, como el universo es tan vasto, habrá muchísimos, sin duda. También estamos viendo que la vida no es tan difícil de que salga, o sea, que haya vida bacteriana, que se junten las moléculas con una química prebiótica y aparezca al final alguna prebacteria, no es tan complejo. O sea, requiere tiempo, pero ocurre. Entonces, si juntas estas dos cosas, claramente habrá vida. ¿Cómo la vamos a descubrir? Bueno, ahora no tenemos manera todavía, pero si sabemos cuál de estos planetas son candidatos para la vida y construimos unos telescopios que permitan medir las atmósferas de estos planetas, indirectamente, si vemos una atmósfera cuya composición solo se entiende si hay un metabolismo generando esos gases, es la manera que indirectamente descubriremos vida. Y esto yo pronostico que claramente en unos 15-20 años ocurrirá. O sea, uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad será descubrir vida extraterrestre y está al caer. Vosotros lo veréis seguro. Yo también. Hola, Bere, me llamo Aitor. Me ha llamado mucho la atención de la pregunta de la paleontología que por qué el mono prefiere morirse de hambre a que el otro mono se coma 3 y él 1, y si a lo mejor el otro mono
tiene bastante compasión le puede dar un plátano y pueden estar en igualdad de condiciones. Me pregunta por qué un mono prefiere morir de hambre antes de compartir su comida. El experimento es que a un mono, si le das... Están en dos cajas, tiene un compañero al lado y está viendo lo que ocurre, ¿no? Él coge un plátano y cuando él activa una palanca para que le den un plátano y le dan otro plátano a su compañero, y eso le parece bien. Pero si él ve que cuando activa la palanca, a él, haciendo un esfuerzo, le dan un plátano y a su compañero 3, dice, esto es injusto, pues prefiero no coger plátano. Y esto es un experimento muy interesante por dos motivos, ¿eh? Primero porque dices, oye, esto es un pensamiento muy sofisticado. Esto es como el origen evolutivo de la injusticia, ¿no? Porque al mono le tendría que dar igual si su compañero tiene más o menos que él. Pero por algún motivo evolutivo... El segundo motivo por el que es interesante es porque este experimento es falso. Este experimento dijo que lo hizo Mark Hauser, un científico de Harvard, que yo entrevisté y lo puse en el libro, y que un par de años después de publicar El ladrón de cerebros, hubo un gran escándalo porque se había inventado, sus propios estudiantes le delataron, se había inventado este y otros estudios. Y esto es un toque de atención. O sea, no quiere decir que no sea verdad el razonamiento detrás del estudio, pero es decir, oye, los científicos no son seres tan puros como a veces nos pensamos. Mark Hauser evidentemente se fue de Harvard, nadie sabe dónde está, era un gran científico muy querido por toda la comunidad, fue una gran decepción y uno de los grandes escándalos de la ciencia. Hola Pérez, somos Rafa y Carmelo. Hemos escuchado que será posible en unos años que todos viajemos al espacio. ¿Tú crees que habrá ataques espaciales? Mi visión sobre los viajes tripulados a Marte o por el espacio es que no hace ninguna... O sea, no hay prisa. Me refiero a que sí que habrá algunos viajes por la estratosfera como turismo espacial, para poder experimentar la ingravidez, y esto será relativamente fácil. Pero esa idea que debemos explorar otros planetas físicamente, enviar humanos, y que debemos llegar a poner un hombre en Marte, he pensado mucho sobre eso y creo, y conozco los argumentos a favor de los beneficios indirectos de la exploración espacial con humanos, y después de pensar mucho y escuchar varias personas, varios expertos, yo creo que no es urgente, que tenemos cosas mucho más importantes que hacer dentro de la misma ciencia antes de dedicar tantísimo dinero en enviar un humano a Marte. Estamos enviando robots, ya hay 3 sondas, el Curiosity, hay 3 sondas en Marte que están tomando muestras, están haciendo un muy buen trabajo por mucho más tiempo del que podría estar un humano allí. Estamos enviando sondas y robots a otros planetas, incluso al cometa, al Philae, en un cometa. O sea, la exploración con robots es más barata y más eficiente que la exploración con humanos. Entonces, enviar humano, claro que es mucho más significativo y tiene... Mira, somos una especie exploradora y que no tenemos límites y que queremos ir mucho más allá. Yo creo que dentro de 100, 200 años, bueno, enviemos humanos, o sea, la tecnología estará desarrollada para plantear estos viajes tan largos. Ahora mismo, yo creo realmente que tenemos otros problemas más importantes aquí en la Tierra a solucionar. Con la ciencia y sin dejar de invertir en ciencia. Francisco pregunta por qué las abejas son tan importantes. Pérez, me llamo Francisco y he escuchado que las abejas son muy importantes y si desaparecen podríamos tener algún problema. ¿Puedes explicarnos algo de este tema? Bueno, las abejas son unas grandes polinizadoras y polinizadoras no es solo para que haya más flores por ahí, sino es para la propia agricultura. Son las grandes polinizadoras que los alimentos que comemos, la industria alimenticia, toda la agricultura, sin las abejas sufriría mucho porque no habría tanta polinización, ¿no? Entonces las abejas tienen un rol fundamental en los ecosistemas, pero también en la propia agricultura.
Antonio, ¿qué pasaría si un científico modificara neuronas para que los axones fueran más rápidos? ¿Se podría crear un superhombre? Antonio, que es un ladronzuelo, que en el vídeo va y roba un cerebro, que me ha hecho mucha gracia, pregunta ¿qué pasaría si un científico hiciera que las neuronas fueran más rápidas y si se podría crear un superhombre? Sí se puede crear un superhombre. De hecho, se está haciendo experimentos para mejorar nuestras capacidades cognitivas, no con la idea de hacer neuronas más rápidas, pero sí de activar más el cerebro y tener conexiones neuronales más fuertes. Y se hace con terapia, con electricidad, estimulación eléctrica transcranial, se hace con fármacos. Los militares seguro que lo hacen con cosas que no sabemos porque es secreto, pero seguro que están trabajando en esto. Y luego está toda la parte de conexión neural por nervios de nuestro organismo a las máquinas y a las prótesis y a los ordenadores. Y esto es la neurotecnología, que sí que lleva en una primera instancia a solucionar problemas, o sea, alguien discapacitado podría volver a caminar, pero en una segunda instancia no solo a devolver a la normalidad a alguien con un problema, sino incluso a superar a la normalidad. Y esto, si está sucediendo y va a suceder, vamos a superar nuestros propios límites físicos, y esto tendrá un debate ético importante a analizarse. Hola Pérez, me llamo Noelia. He escuchado que estás haciendo un programa de televisión. ¿Nos podrías invitar al plató? Bueno, el programa ya lo hemos grabado y se emitirá no será en directo, por tanto no tiene público. Lo hicimos en Ecuador y es posible, ojalá, que podamos hacer algo pronto en España. Hay conversaciones muy interesantes. Pero sí me gustaría que si algún día sale un programa de televisión, pues pudierais participar, aunque sea de manera indirecta, de alguna manera. Y nada, con esto me despido. Ha sido muy bonito esta mañana recibir el vídeo que me ha enviado vuestra profesora. Realmente me ha hecho mucha ilusión. Me he apuntado todas las preguntas que teníais y espero que os estimule, que el libro os haya estimulado y esta conversación también, para o dedicaros a la ciencia o por lo menos tener una visión muy positiva de la ciencia, porque realmente, aparte de ser tremendamente interesante, es clave para llegar a tener un mundo mucho mejor de lo que tenemos. Bueno, saludos y hasta pronto. Chao. ¡Gracias por tu libro! Esperamos la película. Y la segunda parte.